Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Cordero, Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Tengo una pregunta más que se me ha hecho llegar y quiero evacuarla en este día sábado, 10 de julio. La pregunta dice de la manera siguiente: ¿por qué hay hermanos que saludan con el Dios le bendiga solo a los hermanos de su iglesia y a los hermanos de las otras iglesias no les dicen Dios le bendiga, sino solo a Dios que le vaya bien? Quiero decirles de que es totalmente incorrecto saludar solamente con el Dios le bendiga a los hermanos que pertenecen a la iglesia de la misma misión, ya que la iglesia del Señor es de carácter universal y donde quiera que hayan iglesias evangélicas que creen conforme a la palabra escrita de Dios, ahí hay creyentes que son también lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también han costado el mismo precio que tuvo que pagar nuestro Señor para nuestra redención, que es la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Veamos lo que dice la Biblia, la palabra escrita de el Señor. Vamos a leer unos textos bíblicos. Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Leo del verso 20 en adelante, precisamente parte de la oración que nuestro Señor Jesucristo hace tiempo antes de ir a terminar su obra en la cruz. Una oración sobre la unidad, una oración sobre lo que es no solamente la unidad, sino la comunión entre nosotros, los hermanos, y la comunión con Dios. Dice, como decía el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 20. Voy a leer hasta el versículo 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, en esta oración que intercede a favor de todos aquellos que teníamos que creer a su palabra, Él está diciendo que somos una unidad. Nosotros somos una unidad con Él y Él con el Padre. Entonces, cuando menospreciamos a los demás hermanos que no pertenecen a nuestra misión o que son de otras iglesias, estamos siendo excluyentes, estamos menospreciando. ¿Y qué menospreciamos? La obra de Cristo hecha en nuestras vidas. Menospreciamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. También quiero leer otra porción de la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 33,
Y voy a leer el versículo 34. Cuando ya el Señor había sido puesto en la cruz para su muerte y poder así redimirnos a todos con su sangre bendita. Veamos lo que dice aquí Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, sus brazos fueron extendidos. Esto significa de que sus brazos están abiertos para todos aquellos que quieran venir a su sacrificio a recibir el perdón y la redención de sus vidas para la vida eterna. El Señor a nadie menosprecia. El Señor no es excluyente, sino al contrario, Él es incluyente porque Dios es amor. Y es más, en esta oración que el Señor hace bien corta, en el verso 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repito, el Señor con sus brazos extendidos en la cruz para recibir al mundo entero, al ser humano de todos los tiempos, con amor, con misericordia, para que vengan a su sacrificio y recibir el perdón. Si Dios nos ha amado con esa ternura, de esa manera, ¿por qué nosotros vamos a estar con divisiones? ¿Por qué vamos a estar menospreciando la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Veamos también lo que dice la Escritura en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, en la primera carta universal del apóstol Juan, como digo, en el capítulo 4, dice el versículo 7, leo el 8, el 9, el 10, el 11, aún leo el 12 y el 13. Dice el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Verso 13 y último, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces aquí el apóstol Juan está hablando de que nosotros debemos de amarnos unos con otros. No deben de haber diferencias, no deben de haber odios, rencores. Todos hemos sido lavados, hemos sido comprados con el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz en su muerte expiatoria. Leo por último un texto bíblico en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3, 4, y aún voy a leer el 5. Dice el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Leo el verso 5, el último, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro, en esta primera epístola universal, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, él se está refiriendo a los creyentes que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y estos creyentes estaban dispersos en el Imperio Romano. Así ahora, la iglesia del Señor, ya dije, es universal. Está dispersa en todo el mundo, en donde hayan iglesias evangélicas, no importando la misión, pero si ahí hay creyentes que han sido comprados con el precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, en su muerte expiatoria, esos hermanos también son dignos de decirles, hermano, que el Señor le bendiga. Bendito sea Dios. Entonces, muchas gracias por haberme hecho esta pregunta. A la vez yo le invito a que si usted tiene alguna duda o alguna inquietud, puede hacérmela llegar a mi WhatsApp, a mi número, ya sea puede enviarme un mensaje de audio o de texto, y mi número es el 79 66 95 78. Lo repito, 79 66 95 78, y con gusto yo le voy a responder a sus dudas y haré opiniones sobre la base bíblica acerca de las inquietudes que usted me haga llegar. Además, le invito a que se suscriba a este canal El Salvador Crash Bandicolor para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios hasta que un día estemos con Cristo allá en los cielos en la vida eterna. Bendiciones a todos.